Práctica 7. El transistor bipolar de juntura TBJ en configuraciones básicas como amplificadores. Esta práctica es la continuación de nuestro diseño de la práctica 6, en donde nosotros obtuvimos el siguiente circuito. Tenemos una configuración ahí por divisor de tensión hacia el transistor TBJ, en donde nos solicitaban una ICQ de 2 mA. Trabajar el BC547 con la beta que se obtuvo en medición física en el laboratorio. Nosotros logramos, al diseñarlo, obtener nuestro punto de operación centrado con la corriente que nos estaban pidiendo ICQ y la mitad de VCC como el voltaje colector emisor Q. Ahora, nuestro tema de esta práctica es utilizar estos circuitos para amplificar señales. ¿Qué señales podemos amplificar? Pues voltajes y corrientes, básicamente. En este tipo de configuración necesitamos una señal de entrada y obtener una señal de salida. En la entrada vamos a utilizar la base para que entre la señal, y de salida, pues si observamos, tenemos dos posibles salidas, una por el colector, por la resistencia del colector, y otra por la resistencia de emisor. Vamos a ver las características que se nos están solicitando en esta práctica. Bueno, nos están ahí dando un voltaje de entrada de 50 milivolts. El generador tiene una impedancia que tendríamos que tomar en cuenta cuando fuera un acoplamiento ya físico, utilizando este generador de 50 ohms. En este caso, pues no lo vamos a utilizar porque va a ser en forma de simulación. La resistencia que se está solicitando, esta resistencia de carga es llamada así, es lo que le vamos a conectar. Necesitamos escucharlos a lo mejor en unos audífonos o una bocina. Nosotros vamos a interpretar esos audífonos, esa bocina, por una RL, una resistencia de carga hacia nuestra configuración de nuestro transistor. Esta resistencia va a ser igual a RC, que en el modelo de AC se encuentran en paralelo. Se sugiere realizar un acoplamiento capacitivo. Si vimos en la lámina anterior, pues vamos a poner una señal aquí de entrada. Entonces, esta señal de entrada, así como veíamos el generador de funciones que tiene una impedancia de salida, pues también tenemos una impedancia aquí en la base. Entonces, igualmente tenemos una impedancia en las salidas para hacia nuestra resistencia de carga, lo cual nos podría afectar este acoplamiento. Para ello, pues la forma de acoplarlos es lo que nos llevará a facilitar, en este caso, nuestro acoplamiento va a ser por medio de un capacitor. Tenemos dos tipos de acoplamiento que vamos a ver más adelante. Bueno, en este caso, las características de nuestro amplificador fue que nosotros lo diseñamos o encontramos ese punto de operación Q realizando el análisis en DC. Ahora, si nosotros realizamos el análisis en AC de esa misma configuración de nuestro transistor, podemos utilizar algunos de los parámetros como son el pi o el método pi, el T o algún híbrido de ellos dos. Con ellos vamos a obtener o podemos obtener datos como son las ganancias de voltaje, ganancias de corriente. También podemos obtener una recta de carga que en conjunto con la recta de carga de DC podemos definir y podemos caracterizar todo nuestro transistor y nuestra configuración. Tenemos, como hablábamos, dos posibles salidas, la configuración de emisor común o de colector común. Existen más configuraciones como el base común, sin embargo nosotros nada más vamos a trabajar ahorita emisor común y colector común. ¿Cuál es la diferencia de ellas? Bueno, el emisor común nosotros saldríamos por el colector, pondríamos nuestra resistencia de carga en el colector.
es contrario hacia el nombre. Si dice emisor común, salimos por el colector común. La ganancia de voltaje en este caso es alta y la ganancia de corriente es casi uno o en ocasiones suele ser hasta menor de uno. En el caso del colector común, la salida la estamos teniendo en el emisor. En este caso, la ganancia de voltaje es uno o menor, pero la ganancia de corriente es alta. En los dos casos, la entrada, como hablábamos, va a ser por la base. ¿Qué vamos a obtener en esta situación o en estos diseños? Vamos a obtener una ganancia de voltaje. Queremos ver cuánto amplifica nuestro diseño el voltaje que vamos a meter y también en cierta forma también cuánta corriente puede amplificar. Como vimos, los dos, si usamos un emisor común, pues nos va a amplificar el voltaje, pero la corriente no. Y si usamos un colector común, nos va a amplificar la corriente, pero el voltaje no. Entonces, si nosotros pensábamos en un amplificador, mm, digamos, que amplificara las dos cosas, a voltaje y corriente, tendríamos que poner en cascada varios tipos de configuraciones. Y bueno, en este caso, esta práctica nada más es con una sola configuración de un transistor, no colocando ningunos en cascada. Para esto, como hablábamos del acoplamiento, necesitamos acoplar esa señal de entrada para que no nos moleste, no nos perjudique ahí las impedancias que se están trabajando, tanto del generador de funciones como de nuestro diseño, de nuestro transistor. En este caso, vamos a utilizar un acoplamiento capacitivo. Tenemos el acoplamiento directo. Este acoplamiento, pues es más eficiente, tenemos más ganancias de voltaje y corrientes. Sin embargo, tenemos que tener un diseño muy preciso, tomando en cuenta las impedancias que hablábamos. En el caso de acoplamiento capacitivo, no nos va a ayudar el capacitor, su comportamiento tanto en AC como en DC del capacitor, nos va a ayudar a que no se nos modifique el punto de operación Q, siga centrado lo más que se pueda y también tenemos pues las ciertas ganancias de acoplamiento. No son iguales que un acoplamiento directo, pero bueno, nos funciona bastante bien. ¿Cómo trabaja ese capacitor? El capacitor trabaja en DC como un circuito abierto y en AC como un cortocircuito o circuito cerrado. Tenemos que calcular esos capacitores, como hablábamos. Necesitamos un capacitor en la entrada y un capacitor en la salida. El capacitor de la entrada es de acoplo, porque estamos hablando que va a acoplar la señal. En este caso es una señal senoidal. El capacitor de la salida es de desacoplo, porque lo tiene que desacoplar hacia la resistencia de carga. Tenemos aquí la forma de encontrar el capacitor. En el caso del condensador de acoplo, un correcto funcionamiento del capacitor de acoplo, la reactancia capacitiva llamada XC debe ser por lo menos 10 veces menor que la frecuencia mínima. Entonces tenemos que tomar en cuenta también la frecuencia que estamos trabajando. En el condensador de desacoplo, pues también trabaja la misma forma que hablábamos, el de acoplo, en donde la reactancia capacitiva debe ser por lo menos que la resistencia a la frecuencia más baja de la señal de AC. Entonces, aquí les puse las fórmulas que vamos a estar trabajando en el encontrar estos capacitores de acoplamiento. Ahora también tenemos ahí los datos que estamos observando pues son los datos que tenemos en el diseño, nuestra resistencia R1, R2 que encontramos, también nuestra resistencia de colector que es igual a la resistencia de RC. Y RL son iguales de 2K y la resistencia de emisor de 1K. Tenemos una señal de entrada de 50 milivolts. Esta señal está o la vamos a colocar a una frecuencia de 1 kHz. Estos son los datos en los que vamos a estar trabajando. Ahora, encontramos el capacitor de acoplo, que es el que va a ir en la entrada, en la base de nuestro transistor. Aquí lo único fue sustituir los valores a la fórmula que expresada ahí
Y pues bueno, salió un capacitor ahí muy pequeño, ¿no? De 0.3 microfarads. El capacitor de desacoplo, recuerden que estamos trabajando la RC en paralelo con la resistencia de carga. Esa es nuestra reactancia. Y bueno, nos salió un capacitor también muy pequeño, 0.7 microfarads. Ahora tenemos un condensador que no se nombró ahí al inicio de la práctica. Ese es un condensador para obtener mayor ganancia. Este condensador o capacitor lo ponemos en paralelo a la resistencia de emisor. Vamos a trabajarlo ahí. Se puede decir que es sugerido el valor ahorita que estamos trabajando aquí, porque vamos a estar variando valores. Entonces, el objetivo ahí, cuando probamos los primeros casos en donde no lleva el capacitor en el emisor, después lo ponemos y vemos cuánto amplifica. Tiene ciertos cambios porque sí tenemos que tener muy controlado el capacitor para la frecuencia y el ángulo que pueda existir de fase de la señal tanto de entrada como la de salida. Bueno, aquí vamos a suponer un capacitor o nos resultó un capacitor, como es en paralelo a la resistencia RE, nos resultó un capacitor de 1.5 microfarads. Bueno, ¿qué necesitamos encontrar ahora sí que en nuestra simulación? ¿Qué datos vamos a poner y qué vamos a buscar de datos ahí? Pues nos interesa obtener, ya sabemos el voltaje de entrada, verle el voltaje de entrada, pero nos interesa mucho el voltaje de salida. Este voltaje de salida, veo, lo vamos a llamar veo, pero recuerden que este voltaje de salida puede ser colocándole la carga o sin ella. Entonces, por eso tenemos un VO sin carga, sin la resistencia RL, y un VO con la resistencia RL. ¿Sí? Necesitamos ver si existe un ángulo de desfasamiento y podemos obtener con los voltajes de entrada y los voltajes de salida, podemos obtener una ganancia de voltaje y ver cuánto está amplificando. Obvio, en estas dos situaciones la ganancia de voltaje puede ser con carga o sin carga, porque tenemos un voltaje de salida con carga y uno sin carga. Tenemos también una ganancia de corriente. Para obtener las ganancias de corriente, pues no es muy fácil obtenerlas, digamos, con equipo de medición, de instrumentación. Por lo regular hacemos el uso de fórmulas para obtener esas corrientes. Como conocemos las impedancias de entrada, de salida y los voltajes, pues es muy fácil encontrar las corrientes y obtener esas ganancias de corrientes. Ahí en el circuito y cuando estemos, digamos, viéndolo con el osciloscopio, vamos a ver muy bien eh, en la gráfica cómo se va a representar la ganancia de corriente en forma gráfica. Entonces ahí suele ser muy interesante. Bueno, vamos a verificar también el punto de operación Q. Queremos que quede centrado y que no se mueva. Si se mueve, puede moverse un poco, pero no llegar hacia alguno de los extremos de la gráfica porque eso nos puede llevar hacia corte o saturación. Bueno, vamos a trabajar el simulador Proteus. En la otra práctica trabajé Multisim, pero me resultó muy complicado el osciloscopio y todo eso. Está un poco más complicado que Proteus. Proteus siento que está más fácil de trabajar. Entonces, esta parte de simulaciones, pues las vamos a trabajar con Proteus. Ahora, lo que necesitamos observar no solo es medido con multímetro, sí necesitamos el multímetro para ver, por ejemplo, el voltaje, el punto de operación Q, el voltaje colector emisor Q y su corriente Q. Pero en el caso de las señales, pues nos lleva más a forma gráfica, entonces necesitamos lo que son el osciloscopio. Vamos a obtener con los datos tanto visualizados obtenidos por el osciloscopio como por el multímetro y vamos a observar también el ángulo de desfasamiento de la señal de entrada con la salida y todo esto pues, lo vamos a graficar.